De España vengo, porque Fernando Díaz Villanueva, bueno, has escrito, muy buenas noches primero. Muy buenas. Muchas gracias por estar con nosotros para contarnos cosas. Has escrito 15 libros, ¿no? ¿O más? No sé, no llevo la cuenta, sí por ahí, no lo sé. Pues hijo, lo que cuesta escribir un libro, yo siempre digo que escribir un libro mal es una maravilla, hacerlo bien ya es extraordinario y parece, yo reconozco que el último, el que nos ha motivado a invitarte, no lo he leído, lo ha leído don Ramón, pero como es de total confianza, de total confianza y el tema, bueno, y el tema es de esas cosas que felizmente empezamos a tratar en serio, ¿no? Que son nuestra intrahistoria y nuestra mitología, mitología que siempre está contando la verdad de una forma o de otra. Y en Hispanos, que es un ensayo narrado de una forma singular, entiendo. Bueno, es un ensayo de historia cultural, podríamos Sí, antropología, llamarlo digamos. así. Sí, de historia cultural sobre los pueblos de habla hispana, incluyendo a estos pueblos los de habla portuguesa también, los que hablan lenguas nacidas en la península ibérica. Que nacen al mismo tiempo y de alguna La forma iberfonía, Lo que se conoce últimamente como iberofonía, efectivamente. y cuéntanos, ¿y cómo aparece en todas nuestras lenguas? Pues Bueno, nuestras lenguas aparecen del latín, no tienen mucho secreto. eso está No hay claro. más que leer una inscripción en latín y ver que nos suena familiar, ¿no? El latín lo trajeron los romanos hace unos 2000 años, un poquito más de 2000 años. Nuestros ancestros lejanos hablaban un centón de lenguas que desconocemos porque no nos han llegado. Y en todos los empezaron. pueblos de la península, ¿no? Sí, no se saben porque realmente las abandonaron de motu propio. No, los romanos no les obligaron en ningún momento a dejar de hablar aquellas lenguas. Nos han llegado fragmentos de las lenguas costeras del... Oye, el euskera que decía Pío Baroja, no Pío Baroja, Caro Baroja, que era el íbero evolucionado, ¿eso te Bueno, parece? es una de las hipótesis, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí parece claro es que el vasco, el euskera estaban ya aquí, antes de que llegasen los Sí, el romanos. castellano, la fonética es la misma, ¿no? Así como el gallego y el catalán Y algunas tienen una palabras. cierta música, hay algunas palabras. Algunas palabras. El castellano, por ejemplo, para decir izquierda dice izquierda, como en vasco, esquerra. No dice siniestra o sinistra, como se dice en italiano. Es decir, tenemos algunas Sí, palabras pero tomadas, fíjate, en el catalán también se dice esquerra, igual que... bueno, por la cercanía, obviamente, ¿no? Claro. Por la cercanía, pero es muy probable, vamos, esto evidentemente son hipótesis porque no lo sabemos, que los primeros hablantes de castellano fuesen también hablantes de vasco. Desde luego las glosas, las glosas emilianenses están escritas en un castellano. Decir que eso es castellano Sí, es mucho para decir. entendernos. Es un latín ya muy desgastado, un romance muy primitivo en el que se hallan una serie de anotaciones y el monje que estaba haciendo esas anotaciones hablaba también una especie de vasco primitivo. Pero claro, estamos hablando de hace 1000 años, ¿no? No nos entenderíamos con el Cid campeador en una palabra. Claro, Directamente, claro, ¿no? claro, claro. Tendríamos Además, problemas. es cierto totalmente porque ahora que está arreciando otra vez una tormenta contra el castellano, o mejor español, en el País Vasco, esta mañana en la prensa lo veíamos. Es curioso, Pues- siendo, como decía Fernando, un lugar común, ¿no? O sea, un sitio de generación del castellano, Sí, ¿no? efectivamente, precisamente el castellano tendrían que tener el orgullo de que es el romance del País Vasco, porque nace en lo que hoy llamamos La Rioja, nace en los monasterios. ¿Y quién estaba allí? Berceo. Berceo era bilingüe, seguramente, escribía en el naciente castellano procedente del latín, y hay inscripciones en paralelo en esos tiempos de euskera. O sea que Eso se la copia a usted de Fernando, tendrían que estar orgullosos. No, yo lo que me ha No, apropiado... eso no aparece en mi libro, ¿eh? No. Eso es cosecha propia ¿Y de estás don de Ramón, acuerdo? Sí, señor. que es un completo erudito. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho Ramón? Sí, sí, es posible. Sí, y además lo que quiero puntualizar es que son 17 libros. El primero es sobre el Che Guevara en el 2004, y Hispanos es el de último. hoy, que está editado por la esfera de los libros, que es la señora Navajo, ¿no? Imelda. Doña Imelda. Que es muy culta y publica unos libros realmente impresionantes. Han publicado de Marco Aurelio, del Imperio Romano, la decadencia del Imperio Romano, cantidad de libros interesantes.
Y el libro Es lo de... suyo, ¿no, don Ramón? ¿Perdón? Que es lo suyo, no hay que Yo publiqué extrañarse. uno con ella, Por que eso fue es muy interesante. la recuperación de, ¿cómo se llama? La reconquista del paraíso cuando volví de la cumbre de la Tierra en Brasil en 1992, escribí ese libro, La recuperación del paraíso. Entonces, en el libro de nuestro amigo, pues tenemos unas partes sucesivas extraordinarias. La prerromana, la romana, la visigoda, la Hispania perdida con los árabes, pero muy interesante esa parte. Luego la España reconquistada, la Hispania nueva, que es el nuevo mundo, la Hispania rota, que es la emancipación del nuevo mundo, y ya por fin la España grande. Termina con una especie de canto al futuro del español y del idioma que se habla en veintitantos idiomas, y de los cuales el portugués nos está haciendo un gran favor. Tenemos más de 20 millones de brasileños que estudian el español y muchos millones de norteamericanos. Entonces, el libro se lee maravillosamente, me lo he empapado en el fin de semana, me lo he leído. Sí, porque es breve. Es breve y se lee muy bien. Sí, eso es muy bueno. No tiene complicaciones de flashbacks de estas cosas. Oye, ¿se entendían esos prerromanos, ese centón de lenguas que comentabas en la península, se entendían entre ellos o eran muy distintas? Es posible que las cercanas, es decir, físicamente que los pueblos próximas del Valle del Guadalquivir sí se entendiesen entre ellos, que los de la costa de la actual Cataluña también, o del Levante, pero es poco probable, por no decir imposible, que los indígenas ibéricos del noroeste se entendiesen con los de Almería. No había ninguna escrita, ¿no? Había un signario, sí había escrita, hay un signario ibérico, pero no se ha conseguido descifrar, entonces es un pueblo que se quedó mudo, porque no sabemos lo que nos está diciendo. No tenemos una piedra roseta, para el ibérico. El hecho es que esos adoptaron un idioma, el idioma latín, en torno entre los siglos II a.C. y I después de Cristo, que es el padre de nuestras lenguas actuales, del castellano, del catalán, del gallego, del portugués, por supuesto. El aranés. El aranés, aunque el aranés proviene es del tronco provenzal, bueno, al igual que el catalán, claro. Pero vamos, que sucedió un fenómeno parecido en Italia o en Francia, en todo lo que es la Europa latina. Aquí adquirió unas características particulares porque tras la caída del Imperio Romano se conforma un reino godo, un reino germánico, sobre esa base hispano-romana. Los godos que llegan aquí ya están latinizados, es decir, cuando llegan aquí los reyes godos no vienen hablando alemán. Y los suevos también, los suevos hablaban latín también. Y este reino es invadido por unos invasores llegados desde el sur, unos musulmanes que en el caso de los bereberes estaban recién convertidos. Sí, eran bereberes con 4 árabes. Y en ese momento se inicia en Hispania, que es como llamaron los romanos a la península, se inicia una nueva etnogénesis, que está más o menos concluida en torno al siglo X. Es decir, el andalusí, la etnogénesis andalusí, que tiene una lengua propia, que es el árabe andalusí, una religión distinta, que es el islam, y que luego a partir de ahí va retrocediendo, tras la implosión. ¿Y su influencia en la lengua, la relación entre el andalusí y el entorno hispano-romano? Claro, las lenguas están siempre prestándose palabras porque nos las prestamos las personas. ¿Cuántas palabras hemos tomado del francés o del inglés? Bueno, del inglés no digamos. No sé si habéis escuchado a los chavales jóvenes ahora que dicen unas palabras que a mí me sorprenden. Hatear, por ejemplo, es una palabra muy nueva que viene de hate en inglés y es un sinónimo de odiar, y como esto hay muchísimos, ¿no? Me dicen, no me hatees. Sí. Bueno, estamos continuamente tomándonos palabras prestadas, pues los hispano-romanos del siglo VI, del siglo VII, cuando se encuentran con estos pueblos que hablan árabe, también se prestan palabras mutuamente. No sé si conoces una escritora que se llama Ada del Moral, que estuvo la semana pasada aquí, y a mí me regaló una novela que ha escrito. Bueno, es novel. Lo normal es que no la conozcas. Pero es impresionante lo que dice. Es muy simpática, pero no, es impresionante la novela en el sentido de cómo habla la juventud, de una manera distinta, de cantidad de palabras, de cantidad de giros, de
Sí, es lo que está diciendo historietas Fernando. que cuentan. Es formidable. Bueno, pero eso es normal. Yo Son recuerdo, jergas juveniles. Es un slang. yo sí. recuerdo cuando yo era jovencito, en los años 90, El Cheli, que mis el padres Cheli. también lo decían, ¿no? Decían, ¿no? ¿Cómo habláis, ¿Cómo no? habláis? ¿Qué palabras hombre. tenéis? Eso es normal. Pero luego se van aceptando en la senectud idiomática, entran en el redil. Bueno, no, las palabras. Muchas veces son las palabras las que entran en el redil y se conforman como de uso común. Claro, pasan al acervo lingüístico, al tronco. No tantas, no se crea. Bueno, de y unido, es ¿qué lo bueno que diríamos en mantiene el Cataluña? idioma español tan unido, que uno oye hablar, por ejemplo, al presidente de la República digamos, de Chile, y está con un lápiz a ver qué palabras diferentes hay, qué giros que hay. Prácticamente cero. Muy pocos. Sí, Muy eso es pocos. cierto, Es muy un pocos. idioma unificado. Eso es uno de los temas que quizá deberías ampliar en tu libro. Es decir, lo que es la unidad del español frente a lo Bueno, que pero es eso el ya sería francés. labor más para un lingüista. Sí, claro, Yo claro. soy un simple divulgador, ¿no? ¿Has estado en la Real Academia para este libro? No he estado. Le voy a hablar de tu libro a La Santiago Real Academia de la Lengua, pues... A Muñoz Machado. Se llama Real Academia Española. Pues sí, Muñoz Machado tiene un libro magnífico Sí. sobre el español en América. ¿Pero le has mandado el tuyo? No, Pues Es se un lo tipo vamos a mandar. formidable, pero Machado. de hecho lo puse en la bibliografía porque se separa usted demasiado del micrófono y tiene el director de los nervios. ¿No? Bueno, está siempre un poco de los nervios. Sobre todo con usted, don Ramón. No, lo que yo creo es que efectivamente tu libro tiene una cosa que no tienen muchos. No hay que esforzarse para leerlo. Yo trataba de dejarlo porque tenía unos trabajos que terminar este fin de semana. Y no. Eso es no un los he halago terminado. maravilloso para un libro, ¿eh? Que un libro Fantástico, enganche y no tal. Fantástico. Y ya cuando lo terminé me quedé tranquilo. Es un gran lector, don Le Ramón, es voy un a lector llamar. Y impenitente. te llamé a Voz Populi y allí te localizaron enseguida. Sí, soy colaborador, no trabajo en Voz Populi, no soy redactor, pero sí escribo una columna todos los sábados y bueno, claro. No, ¿Sobre qué? Bueno, sobre actualidad, generalmente yo hago internacional y económico, que es la parte que más me gusta y la que mejor se me da. Pero alguna vez hago O cosas. sea, eres economista, además. No, de- yo soy periodista. Tú eres soy periodista. lo único que en la De la universidad Autónoma. estudié historia, pero ya me dediqué al periodismo toda mi vida. Y dentro del periodismo, esencialmente, he hecho periodismo económico. Entonces, la parte que más me gusta. Sí, Eso- porque vivir de lo que uno escribe en forma de libro es complicado, no, ¿verdad? eso es dificilísimo. Tienes que ser ¿Y un cómo superventa. explicas que se te escapara la batalla de Bailén? Bueno, porque se me escaparon muchas cosas. Es Porque inevitable. A cuando- lo mejor no se le escaparon, sino que las dejó fuera porque no cabían, no, es que describe muy bien la época de 1808, lo que pasa en Madrid, lo que pasa en Aranjuez, lo que pasa, etcétera, y de la avanzada de Napoleón dentro de España. Claro, Napoleón viene después de la batalla de Bailén ¿Por qué porque te están huyendo. interesa, por ejemplo, esos detalles históricos que son más de la historia político-militar en relación al idioma? Vamos a ver, yo cuando me planteé esto, Imelda Navajo me había hecho un libro anterior que se llamaba La contrahistoria de España y me dijo, bueno, ¿qué más quieres escribir? Porque el libro se había vendido bien. Y dije, pues no lo sé, déjame que lo piense, Imelda. Anduve dándole vueltas y al final siempre tienes algunas ideas en la cabeza, que de una manera Adiós, u gracias. otra y has ido pensando sobre ellas, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamó siempre la atención era el grupo de países hispanohablantes, todos, estoy incluyendo la iberofonía, llamémoslo Sí, así, sí. lo unificada culturalmente que estaba, ¿no? Cuando llegas a la América hispana, da igual la ciudad que sea, Ciudad de México, Santiago de Chile, Bogotá, es lo mismo. Te encuentras en casa Sí, rápidamente. totalmente. Y ves que hasta los debates son muy parecidos. Yo estuve viviendo un año en Guatemala, que fue allá... Es una cultura común, sí. Sí, Más sí, pero allá del totalmente. idioma. Y ese año en Guatemala, que estuve en 2015, me di cuenta, vi que que culturalmente éramos tan afines que a ciertos efectos podría considerarse dos regiones del mismo país. Una evidentemente mucho más pobre, como era el caso de Guatemala, pero me llamó la atención las mismas tonterías, todas sí, nuestras sí. cosas. Diga, "Ay, aquí hay algo más, aquí tiene que haber algo más. Con la lengua han viajado más cosas, con la lengua y la cultura. Es que es así, la lengua atraviesa todo, ¿no? Claro. Y a partir de ahí empecé a darle vueltas y a investigarlo y a leer sobre el tema, a leer algunos libros, entre ellos este de Muñoz Machado, ¿no? Y dije, bueno, pues aquí hay tema para un libro, probamos un libro de 250 páginas, una cosa así, sencillito, que parta
que parta de la Hispania romana, de cuando nuestros antepasados adoptan el latín, un latín que todavía seguimos hablando, ya muy deformado y muy transformado, pero si se sentase Julio César delante nuestro ahora mismo, no nos entendería, Claro. pero le sonaría familiar lo que estamos diciendo, empezando por la palabra familia, que es igual en latín. Y si él se pusiese a hablar, no le entenderíamos, a no ser que fuésemos profesores de latín, pero nos sonaría familiar lo que nos está diciendo. Lo mismo nos sucedería, por ejemplo, si nos encontrásemos con un rey asturiano del siglo VIII, del siglo IX. Fruela. Fruela, sí, el que devoró el oso, efectivamente. Bueno, cualquiera de ellos. Significa que hay eso significa que hay un hilo. Conductor. Un sí. hilo conductor, ¿no? Un hilo conductor que por ejemplo, no se mantuvo con el Andalus. Es decir, en la España musulmana, lo que se le llamó así en el siglo XIX, la parte de la península ibérica que cayó bajo dominio musulmán y que llegó a crear un califato muy poderoso y muy culto y muy avanzado en todos los aspectos, no tuvo continuidad ¿Sabe histórica. por qué era muy culto y muy poderoso? Porque eran fuertes militarmente, pero muy culto porque no eran árabes. Era Vale. todo en la auténtica cultura que llamamos musulmana, en realidad es persa Sí, y es medio oriental, y ¿no? bizantina, sí, efectivamente, y no solo eso, también es que se habían quedado con la parte de la península más romanizada, la más urbanizada, Sí, la más sí, rica la más de rica. todas. Pero bueno, el Andalus no tuvo continuación. Es, digamos, un imperio desaparecido, como el libro ese de Runciman, ¿no? Sí. Es como el imperio bizantino. ¿no? Ha Quizá tenido el alfabeto continuación. distinto hace que sea decisivo el apartamiento, Es ¿no? curioso, pero los mozárabes, esos hispanogodos que quedan en Al-Ándalus, además la mayor parte de ellos se adaptan con una facilidad pasmosa al nuevo gobierno de los invasores, muchos de ellos mantienen la religión y siguen hablando una lengua parecida al latín, que derivan el mozárabe, una lengua desaparecida, y la escribían en aljamiado, es decir, en Claro. el alfabeto árabe, ¿no? Para que nos entendamos. Y para entenderse ellos con los otros. Sí, luego lo fueron abandonando y a partir del siglo X-XI desaparece por completo hasta la lengua mozárabe. Y ya solo se El habla parsi árabe es andalusí. eso también, ¿no? Bueno, Por el eso parsi es la lengua- está el debate de cuando llegan las tropas, por así decirlo, de Jaime I el Conquistador a Valencia, dicen, anda, si hablan catalán, era el mozárabe valenciano, que era el origen del valenciano actual, naturalmente. No es una imposición de la lengua catalana en Valencia, ya hablaban catalán, ya hablaban valenciano, en cierto modo. Bueno, eso de ponerle nombre a la lengua es una cosa más reciente. sí, No se le ponía pero nombre, es muy claro. distinto. No había nacionalismo alrededor de la lengua. No había, Sí. correcto, esa es un poco la idea. Pero el valenciano existe, a pesar de todo existe. Sí, pero me parece muy interesante y muy importante lo que apunta ahora Fernando. O sea, la lengua y el nacionalismo no es un ancestro antropológico, no es un determinismo que está dentro de nosotros, sino que es un constructo del siglo XIX. Pero ¿no? es que el Correcto. imperialismo catalán lo que pretende es que la lengua valenciana es un derivado del catalán que llevaron los soldados Sí, bueno, pero eso- los sí. soldados De Jaime I. Jaime I, el conqueridor, ¿no? El conqueridor. Y no es así porque ya hablaban el mozárabe. Bueno, pero Hablaban además el de eso, el momento esplendoroso antes de la riqueza a través de los negreros en el siglo XIX, el momento esplendoroso de la lengua catalana o como queramos llamarle a esa lengua, es en Valencia, en alrededor, todos los libros, el Joanot Martorell, todos los grandes libros en catalán se producen en Valencia, que era más rico. Barcelona, Cataluña, no tiene ni Renacimiento ni Ilustración, cosa que sí tiene Valencia, todo ese barroco, aportan un papa. Para poner un papa había que ser muy ricos, o sea, para tener un Muy papa en bueno. Roma como los Borja, ¿no? Sí, Son sí. los Borgia, ¿no? Bueno, es que el reino de Valencia tuvo un siglo XV Esplendoroso, esplendoroso. Ahí tenemos la Lonja de la Seda de Valencia, que es uno de los mejores edificios de gótico civil de toda Europa, no solo de toda España. Eso se ve, el que tuvo retuvo, ¿no? Pues al final, cuando llegas a una región o una zona de cualquier parte del mundo y ves que se acumulan los monumentos o el patrimonio de una época concreta, Algo quiere lo que decir, dices, esto claro. me está diciendo que en esta época les fueron muy bien las cosas y a los valencianos les fueron muy bien, a los valencianos de la época, ¿no? En aquel entonces, Cataluña atravesó varias crisis, el Principado, vamos, que es como lo Principat, sí. que es como lo llamaban, atravesó varias crisis, una de ellas muy profunda en el siglo XV. demográfica. Sí, demográfica, económica, política. La peste, hubo peste. hubo guerras civiles. En fin, eso va por épocas. Luego Cataluña resurgiría en el siglo XVIII con el Principado de Cataluña. En el siglo XVIII, curiosamente, después de
del 14 de Del septiembre, 14, ¿no? sí, famoso. Resurgiría y en el siglo XIX se convirtió en la principal región industrial de toda España, así que esto siempre es cíclico.